Bien, hola chicos, chicas, ¿cómo les va? Bien, vamos a comenzar otro tema. Sistema de fuerzas paralelas. Y vamos a arrancar con sistema de fuerzas paralelas de igual sentido. Sistema de fuerzas paralelas de igual sentido son dos fuerzas cuyas rectas de acción son paralelas y tienen el mismo sentido. Las dos hacia abajo, las dos hacia arriba. Bien, vamos a llamar acá F1 y F2. Las dos fuerzas que componen el sistema. Estos sistemas tienen una forma de resolver lo que es gráfica, pero no lo vamos a ver para ganar un poquito de tiempo debido a toda esta situación. No se usa con tanta frecuencia el método gráfico, por eso vamos a ir directamente al método analítico. Bien, vamos a llamar D a la distancia que hay entre las dos fuerzas. Bien, ¿en qué caso se presenta el sistema de fuerzas paralelas? Por ejemplo, entre dos personas están empujando un auto. Uno empuja de un lado, otro al lado, yo cerquita, los dos empujan, eso sería un sistema de fuerzas paralelas. Otro caso puede ser, por ejemplo, si tenemos en una estructura, en una casa, tenemos apoyados dos tanques de agua. Cada tanque de agua va a tener un peso, cada fuerza peso de cada tanque va a estar ubicada en un determinado punto, en el centro de gravedad de ese tanque, de cada uno de esos tanques. Si quiero sacar, van a ser las dos fuerzas, van las dos hacia abajo, paralelas, las dos verticales y hacia abajo, sistema de fuerzas paralelas de igual sentido. Ese sería un caso bastante típico que lo pueden llegar a usar ustedes. Bien, entonces dijimos, vamos a llamar D a la distancia entre las fuerzas, F1, F2, y lo que vamos a buscar acá es el punto de paso de la resultante, por dónde pasa. En este caso, al ser dos fuerzas paralelas, la resultante va a pasar por algún punto intermedio entre las dos fuerzas. Por acá también va a ser obviamente paralela, va a ir hacia abajo, y vamos a llamar D1 a la distancia que hay entre la fuerza 1 y la resultante. Y vamos a llamar D2 a la distancia que hay entre la fuerza 2 y la resultante. Bien, y para resolver este sistema, acuérdense, nosotros tenemos que buscar cuánto vale D1 y cuánto vale D2. Y cuánto vale R también. Pero R, bueno, es más sencillo. Directamente, como las dos fuerzas van hacia el mismo sentido, es la suma de esas dos fuerzas. O sea, sería el valor de R sería igual a F1 más F2. Ahí sacamos el valor de la resultante. Nosotros tenemos que encontrar, ahora nos queda reencontrar D1 y D2, o una de las dos. Por ejemplo, calcular D1, automáticamente tenemos D2. Si es que calculamos bien. Entonces, para calcular esto en forma analítica, vamos a utilizar la relación de Steven. Esto es lo que vamos a utilizar para calcular en forma analítica sistema de fuerzas paralelas. La relación de Steven dice que la resultante dividido la distancia entre las fuerzas es igual a F1 dividido D2, y eso es igual a F2 dividido D1. Esto es lo que dice la relación de Steven, que el valor de la resultante dividido la distancia entre las fuerzas D va a ser igual, ojo que acá van cruzadas, es F1 dividido D2 igual a F2 dividido D1. Como en esta igualdad tenemos tres miembros, no podemos usar los tres juntos para generar una ecuación. Siempre se va a usar de a pares. Utilizo estas dos, o utilizo estas dos, o bien R sobre D con F2 sobre D1. Siempre lo utilizo de a pares en función de lo que quiera calcular.
Entonces, vamos a tener los datos del problema. Por ejemplo, vamos a decir que F1 vale 500 kilogramos fuerza. Vamos a decir que F2 vale 700. No, es más chiquitita. Bueno, no importa, porque esto es esquemático. Como está dibujado es esquemático. 700 kilogramos fuerza y 500 kilogramos fuerza. Y la distancia vamos a poner que sea de 2 metros. Bien, esos son los datos del problema. Tenemos, por ejemplo, dos tanques, uno pesa 500, otro 700, y la distancia entre los puntos de paso el centro de gravedad de cada uno de los tanques sea 2 metros. Ya vamos a ver qué es el centro de gravedad. Entonces, yo tengo que calcular de 1 y de 2, o una de las dos. Vamos a calcular las dos. Vamos a suponer que arranco calculando D2. Entonces, si quiero calcular D2, voy a utilizar esta igualdad. Voy a decir R sobre D es igual a F1 dividido D2. Como voy a calcular D2, D2 que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Entonces quedaría D2 D2 por R sobre D igual a F1. Y ahora de acá, D que está dividiendo pasa del otro lado del igual multiplicando, y R que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Entonces digo que D2 es igual a F1 por D dividido R. ¿Se entiende? Vamos de nuevo. Como voy a averiguar cuánto vale D2, o sea la distancia entre la resultante y F2, tomo R sobre D. ¿Por qué R sobre D? Porque tengo esos datos. La resultante, bueno, todavía no lo calculé, pero la resultante sale de la suma de F1 más F2. Como conozco los datos F1 y F2 y conozco la distancia, esos son datos. Entonces elijo R sobre D. Después, a F1 la conozco y la única incógnita que me queda es D2. ¿Está? Bien, vamos a calcular la resultante, que sería F1 más F2. En este caso, F1 era 500 kilogramos y F2 700 kilogramos fuerza. Y eso me daría que la resultante son 1200 kilogramos fuerza. Bien, otro valor importante que necesitamos. Yo sé que R lo calculo directamente por la suma, porque las dos van hacia abajo. Entonces 1200 kilogramos fuerza. Bien. Y ahora ya puedo calcular D2, porque conozco todos los datos. Digo, F1, que sería 500 kilogramos fuerza. La distancia D, que son 2 metros. Y la resultante que me dio 1200 kilogramos fuerza. Los kilogramos se van con los kilogramos, y directamente ya puedo calcular. Y me va a quedar como unidad metro, que por otro lado unidad de distancia. Entonces ponemos acá y serían 500 por 2 igual dividido 1200. Y eso me da 0,83 metros. 0,83 periódicos metros. Ese es el valor de D2. O sea, ya con esto calculé el valor de la resultante y calculé la distancia D2, que es 0,83 metros. Si yo estoy seguro que trabajé bien, que calculé bien, que el resultado es correcto, directamente D1 sale por la diferencia. Sería 2 metros menos 0,83. Entonces D2 sería 0,83 metros. Me daría 1,17 metros de 1. Pero por la duda vamos a calcularlo. Así de paso repasamos un poquito el cálculo. En este caso, como voy a calcular D1, voy a utilizar R sobre D igual a F2 sobre D1. Entonces vamos con eso. Digo R sobre D igual a F2 dividido D1. Y despejo. Conozco R, conozco D, conozco F2. Entonces, vámonos con el despeje. D1 está en el denominador, pasa del otro lado multiplicando. Me queda D1 por R dividido D. Me quedaría igual a F2.
Finalmente, D1 igual F2 no cambia de posición, D que está dividiendo pasa multiplicando, R que está multiplicando pasa dividiendo. Reemplazo valores, F2 era 700 kilogramos fuerza, D 2 metros, R 1200 kilogramos fuerza. Simplifico la fuerza, me va a quedar en metro, solamente me resta calcular. Entonces digo 700 por 2 dividido 1200. Y ahí me da 1,6 periódico, que si 1,16 periódico, que si redondeo me da 1,17 metros. Que eso sería el valor de D1. Entonces vamos acá, y D1 dio 1,17 metros. Sumo D1 más D2 y me va a dar la distancia D. Y ahí encontramos exactamente el punto de paso de la resultante. Acuérdense que la resultante es una fuerza que produce el mismo efecto que todas las fuerzas que componen el sistema. Entonces, el método el hecho de resolver un sistema de fuerzas paralelas es encontrar sobre todo el punto de paso de la resultante. Bien, y les dejo, para ir terminando, un trabajo práctico, si no me equivoco sería el trabajo práctico número 9, sistema de fuerzas paralelas, para que ustedes lo resuelvan por la relación de Stevens. Acuérdense, las dos van del mismo sentido y vamos a decir que tienen una distancia de 3 metros, que F1 tiene 1200 kilogramos fuerza y que F2 tiene 800 kilogramos fuerza. Bien, ahí tienen el sistemita para resolverlo. Acuérdense, es encontrar el punto de paso de la resultante. Y el valor de la resultante es simplemente la suma, F1 más F2. Bueno, por ahora terminamos con esto. Traten de hacerlo. Y como siempre les digo, traten de ir poniéndose al día con los trabajos. Nos vemos, hasta la próxima.